Hola, Lady Luz, ¿me puedes escuchar? Sí, mis buenos días, se escucha bien. Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuáles son tus dudas referente a respiración celular? Buenos días, Claudia. Nuevamente extiendo la pregunta para ambas. Este es un espacio de repaso, entonces, básicamente la idea es que ustedes puedan consultar conmigo, digamos, algunos puntos que quizás no quedaron muy claros, que quisieran reforzar, referente al tema de respiración celular. Bien, entonces, si desean, pueden prender sus micros y decírmelo directamente y conversamos, que me parece lo más fluido, pero si de repente se sienten más cómodas por el chat, también pueden escribir un mensaje y no hay problema. A ver, vamos a ver, creo que me llegó una pregunta. ¿Por qué la fructosa reaccionó más que la glucosa? Veo que estás escribiendo, entonces espero que termines de escribir todo y, y paso a, ¿vale? Ah, ya, esa es tu pregunta. Ah, ok. Como vi que estabas escribiendo más. Bien, entonces para poder explicar, para poder responder esa pregunta, voy a compartir mi pantalla y quisiera que me confirmen, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí se ve, mis. Ok, gracias, Luz. Bien, entonces lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hemos hecho la práctica de respiración celular, tenemos que primero le damos un sustrato, que puede ser glucosa, fructosa, sacarosa o almidón, y esperamos que la levadura realice este proceso de glucólisis, cuyo producto, al término de estos 10 pasos, va a ser el piruvato. Bien, este piruvato va a pasar a fermentación alcohólica. ¿Por qué pasa a fermentación alcohólica? Porque estoy en una condición anaerobia y este organismo, la Saccharomyces cerevisiae, puede realizar fermentación alcohólica. ¿Ok? Ahora, acá ocurre algo interesante. Cuando yo reviso los pasos iniciales de esta vía de la glucólisis, me doy cuenta que la exoquinasa va a transformar a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Posteriormente, la fosfoglucosa isomerasa va a transformar a esta glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué la fructosa producirá mayor cantidad de CO2? Bueno, si yo estoy colocando directamente fructosa como sustrato, entonces le estoy dando a mi levadura ya unos pasos adelantados incluso de la vía de la glucólisis. Ya mi levadura no va a empezar acá probablemente, va a empezar muy cerca a este paso, ¿bien? Porque mi sustrato inicial va a ser fructosa, ¿ok? Entonces, por esta razón es que
en algunos casos hemos observado que la fructosa es la que genera mayor cantidad de CO2. ¿Por qué? Porque va más adelantada en la vía de la glucólisis, por lo tanto, termina formando más rápido el piruvato y por lo tanto este piruvato puede pasar a fermentación alcohólica y producir de esa manera CO2. ¿Bien? No sé si quedó claro esto. Hola. Sí, Miss. Y en el caso del almidón, ¿cómo sería? Ujú. En el caso del almidón, vamos a buscar la estructura del almidón, ¿no? El almidón es un polisacárido. Es un polisacárido que quiere decir que está conformado por muchos monosacáridos unidos. Bien, entonces al ser un polisacárido, al tener una mayor cantidad de uniones, enlaces entre estos monosacáridos, yo no voy a poder hacer que mi almidón ingrese directamente a esta vía de la glucólisis, porque mi sustrato inicial es la glucosa, ¿bien? No es el almidón. Entonces, primero tendría que destruir o separar los monosacáridos que conforman el almidón para recién poder darle el sustrato necesario para que se inicie esta vía de la glucólisis. Por esa razón es que el almidón, probablemente el tiempo que le dimos, que fue entre 15, 20 o 30 minutos, no fue suficiente para que termine de ser separada cada una de estas, cada uno de estos monosacáridos y que puedan ingresar a la vía de la glucólisis. Por lo tanto, si no empieza o si se demora mucho en iniciar esta vía de la glucólisis, también se demorará la producción de piruvato y por lo tanto también la producción de CO2. ¿Sí? Ok, Miss, gracias. No, no hay de qué. A ver, no sé si tengo otra pregunta. Mm. Se ha conectado también Lidia. Lidia, buen día. Mi nombre es Karen Velázquez. Soy docente del curso de Biología Celular. Creo que tampoco no me presenté con ustedes, chicas, con Claudia y con Lady. Bueno, yo soy Karen Velázquez. No sé si tenemos juntas algún grupo. A veces no me acuerdo. O no son mis alumnas. En mi caso, no, Miss. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, igual, uy, ya se desconectó. Igual, si tienen alguna otra duda. Ah, ok. Vale, chicas. Si tienen dudas, este es el momento de respiración celular. Ahora, si también tienen un poquito de dudas del tema de extracción de DNA, yo sé que está programado para la siguiente semana, pero podemos ir absolviendo alguna de sus dudas, ¿vale? La idea es que sea provechoso en esta segunda mitad del curso. Ujú. Ok. Necesito que me hagas, que me detalles un poco más con a qué te refieres con último proceso. Ah, te refieres a la función del nanodrop. Vamos a buscar ahora. Voy a colocar esto de acá. Dame un momentito. Mm. Ya que hice, porque al momento de medir me salían tres números. Uno creo que es el peso y otros dos no entendí qué eran. Ah, ya. Ok. Bueno, voy a compartir de nuevo mi pantalla y conforme voy encontrando imágenes, les voy explicando, ¿vale? ¿Pueden ver ahí mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss. Vale. Entonces, el nanodrop que hemos utilizado es este de acá. ¿Bien? Este equipito lo que va a tener son dos sensores acá en el brazo, ¿verdad? Tiene un brazo acá y tiene una platina acá abajo, ¿bien? En estos sensores se encuentran ubicados unos instrumentos que me permiten poder emitir una luz que va a atravesar mi muestra, ¿ok? Y como ustedes saben, como toda molécula, va a tener una absorbancia. De acuerdo a la cantidad de luz que deje de pasar o que se quede absorbida en la muestra, yo voy a estimar
la cantidad, la cantidad de DNA disponible de mi muestra y también la calidad disponible de mi muestra. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer o de lo que se obtiene, resultados, nanodrop, lo que se obtiene son 3 valores, efectivamente. Uno de ellos se refiere a la cantidad de ADN. Por ejemplo, acá se ve un poco borroso, pero creo que igual nos puede ayudar. A ver, vamos a ver. Ya, acá está, ¿no? Más o menos es este, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta primera columna, o bueno, segunda columna, se refiere a la cantidad de ADN. ¿Qué significa? Te está diciendo que en este caso hay 3169.6 nanogramos por microlitro de ADN en tu muestra analizada, en la muestra número 1, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para saber si tengo la cantidad suficiente para poder realizar mi posterior PCR. Ahora, ¿qué hay referente a estos ratios? Uno de los ratios es A260, A280. Básicamente son, o es una división de estos dos valores que me va a dar un número que puede oscilar entre, pues, me parece que es 1, 4, por ahí 3, ¿vale? Sin embargo, el rango óptimo para poder, digamos, eh, para poder saber que nuestro DNA tiene una buena calidad, oscila entre 1.8 y 2, ¿no? Entonces ahora vamos a buscar A260 sobre A280, ¿barro? Ratio de pureza de DNA. Entonces vemos que un aproximado de 1.8 es un buen, es considerado un DNA aceptablemente puro, ¿no? Este ratio de absorbancia a 260 y 280 nanómetros es usado para evaluar la pureza del DNA, ¿ok? Entonces, incluso tenemos tablas que nos proporcionan más o menos un estimado de esto, ¿no? Decimos que cuando el valor está entre 1.2 y 1.4 es una calidad mala. Cuando está entre 1.4 y 1.6 es una calidad pobre. Cuando está entre 1.6 y 1.8 está buena y de 1.8 a 2 está bastante buena. ¿Okay? ¿Qué significa que estos valores salgan bajos? Significa que puede haber ocurrido contaminación de mi muestra, ya sea con alguno de los reactivos que utilicé, como por ejemplo la proteína SACA o parte del buffer de lisis, no la ve bien. O también puede ser que el tiempo de digestión o mi proceso de lisis celular no ocurrió de forma eficiente y mi DNA sigue todavía asociado a proteínas, ¿no? Hay una contaminación por proteínas y por lo tanto se considera que es de una baja calidad. Bien, ahora, el otro ratio que observamos es algo muy parecido, solamente que esta vez utilizamos una longitud de onda de 260 y una longitud de onda de 230. Entonces, si buscamos A260 sobre A230, sobre A230, vamos a ver que es nuevamente el ratio de absorbancia a 260 y 280, también para evaluar la pureza del ADN, ¿no? En este caso, un valor de 1.8 es generalmente considerado como un DNA puro o aceptado, aceptable, ¿bien? Entonces, nuevamente tenemos unas, digamos, equivalencias que me pueden permitir saber la calidad de acuerdo a estas equivalencias, ¿no? O sea, algo parecido a lo que les mostré hace un momento. Miren, por ejemplo, acá. Acá tenemos que para el DNA, por ejemplo, ¿no? Óptimo para la literatura es de 2.3, 2.4, me dice esta, esta fuente, ¿ok? Y para 260, 280 es de 1.7 a 2. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, simplemente el rango varía porque son longitudes de onda diferentes, ¿no? Entonces, es eso, chicas. Básicamente es un equipo, un espectrofotómetro, que lo que va a hacer es permitirme cuantificar la cantidad de luz que pudo absorber mi muestra y de acuerdo a estimar la cantidad de DNA y la calidad del DNA, ¿no? Siempre hay que recordar que antes de trabajar con este equipo, tenemos que realizar un proceso de blanqueo, ¿ok? Entonces sí deben haber visto que su profesor primero blanqueó la muestra,
¿Dónde está? ¿Vale? Blanqueas la muestra colocando acá justamente ya sea agua destilada o tu buffer de elusión. ¿Para qué? Para que el equipo asuma que este buffer de elusión o el agua destilada, ¿sí? Son una muestra que contiene 0 DNA. Tú lo que le estás diciendo con esto es que esta muestra tiene 0 DNA. Lo que vayas a absorber de luz con esta muestra se debe simplemente al buffer, no a la presencia del DNA. ¿Bien? Y que parta desde ahí para que cuando coloques tu DNA, que viene diluido en buffer de elusión, cuantifique solamente el DNA. ¿Bien? Algo parecido a tarar en la balanza sería esto, ¿no? El blanqueo en el nanodrop. ¿Vale? No sé si lo dejé claro o por ahí quedó algo suelto. Está claro, Miss, para mí. Ok, Lady, gracias. Claudia. Ah, ya, perfecto, Claudia. Maricielo, bienvenida. Mi nombre es Karen Velázquez y estamos acá para resolver sus dudas referentes a respiración celular y también, ¿por qué no? Estamos abriendo la oportunidad de la práctica de extracción de ADN. Si tienes alguna duda, puedes abrir tu micro con total libertad, preguntar, o si no, también escribir por el chat. Lo siento si escucharon a mi perrita. Un ratito, por favor. Ok, ok, Maricelo, genial. Entonces, de repente tienen alguna duda que no hayamos explicado hasta el momento. Chicas, la idea de este espacio es que me puedan hacer preguntas y poder avanzar en función de ello. Em, Así que bueno, igual voy a estar acá. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo al chat, como les digo. Creo que hay alguien escribiendo. Ok, Claudia, no es una proteína, es una, bueno, sí, sí es una proteína. Es una proteinasa, ¿vale? O sea, es una proteína que tiene función o actividad enzimática y se llama la proteinasa K. O sea, su nombre completo es proteinasa K, no solamente K, sino proteinasa K, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa con esta enzima? Básicamente, como su mismo nombre lo dice, lo que va a generar o lo que la idea es que ella pueda degradar a las proteínas que estén presentes en la muestra. ¿Y por qué nos interesa esto? Nos interesa especialmente, voy a compartir mi pantalla, nos interesa especialmente porque, yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Pueden ver mi PPT, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, gracias. Entonces, nos interesa especialmente porque la proteína K, como podemos ver en esta lámina, lo que va a hacer es romper los enlaces peptídicos, que quiere decir separar a la proteína, desintegrar a la proteína. Y hay una proteína que especialmente nos importa en este procedimiento, nos importa, mejor dicho, separarla del DNA,
que son las proteínas histonas. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver que el DNA, representado por esta línea negra, está asociado a proteínas histonas representadas por estas bolitas de color amarillo, ¿vale? La proteína acá va a digerir a estas proteínas, va a separar, va a romper los enlaces peptídicos, de modo tal que mi DNA quede desnudo, libre, y las proteínas digeridas también, ¿ok? Queden separadas, degradadas. Entonces, esa es la función de la proteína acá, ¿ok? No sé si quedó clara esta parte. Me hizo una consulta. El Ujú. Nanodoc estaba explicando antes de que habían tres medidas. Una era de la cantidad y otra era de la calidad. ¿Y la tercera de qué es? También es la calidad de ADN, solamente que es otro ratio. Utilizas otra longitud de onda. Por ejemplo, a ver, no sé si está acá. En el primer ratio que vimos, por acá tengo una imagen de... El primer ratio que nos calcula es utilizando A260 sobre A280. Y el segundo ratio que nos calcula es utilizando A260 sobre A230. Básicamente es eso, pero ambos me miden la calidad para ver la pureza del ADN, ¿ok? Y en función de eso saber si se me contaminó con proteínas o no. Ok, pues entonces los dos últimos serían la calidad y el primero la cantidad, ¿cierto? Sí, los dos últimos son la pureza del ADN y puedes estimar la calidad en función de ello. Y el primero la cantidad, en nanogramos por microlitro. Ok, mis gracias. No te preocupes. Akemi, bienvenida. Mi nombre es Karen Velázquez y estamos hablando de los temas de respiración celular y extracción de ADN. Si tienes una pregunta, puedes abrir tu micro con total libertad y hacerme la consulta, o en todo caso puedes escribirla en el chat del Teams. Mi, mi hizo una consulta. Vamos a tocar el tema de respiración celular también. Sí, claro, sí. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla, ¿no? Este es un repaso, entonces no es una repetición de la clase, sino son consultas puntuales que ustedes traigan de sus clases ya dictadas y que podamos, digamos, volver a revisar puntualmente, aclarar algunas dudas. Ujú. Ah, está bien, Miss. Justamente yo tengo que realizar un informe con respecto a esa práctica y quería saber más o menos que explicara cuál es la función del inhibidor, el fluoruro de sodio, si no me equivoco. Ok. Bien, el fluoruro de sodio es un compuesto que está conformado por sodio y flúor, ¿bien? Y en condiciones acuosas, ¿qué es lo que va a pasar? Este fluoruro de sodio se va a disociar en sodio y en flúor, ¿ok? Por acá tenía mi vía de la glucólisis. Ahí. Mm, ok. ¿Cómo muevo esto? Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad, chicas? Sí, Miss. Ok, no sé cómo mover esto para que me deje... Ay, qué estrés. Ya, entonces vamos a... Ya, esta ya está chiquita. Entonces creo que esta de acá era mi vía de la glucólisis. Ah, vamos a buscar acá. Ya, tu pregunta era referente al NAF, ¿verdad? Sí, Ya, y lo que te quedó duda era cómo actuaba el NAF para inhibir la vía de la glucólisis. ¿Esa era? exactamente, sí, eso. Ya, ok. Entonces acá tenemos nuevamente la vía de la glucólisis, ¿vale? Es un procedimiento que toma 10 pasos. Y acá ocurre algo importante. Si nos vamos al paso 9, que es esta de acá, ¿verdad? Donde vemos que la 2-fosfoglicerato va a ser transformada a fosfonol piruvato. Gracias a la enzima enolasa, vemos que esta enolasa viene acompañado de unos magnesios. ¿Qué significa? Esta enolasa es una enzima que, a ver, vamos a activar esto, no me deja. Sí, es una enzima
Ok, ya está. Es una enzima que vamos a colocarle... Ya, ya está acá. Es una enzima que vamos a colocarle esta forma, ¿ok? Como de un Pac-Man, vamos a decir, ¿vale? Que necesita ser activada por unos iones magnesios, donde el magnesio es lo que completa, digamos, a esta enzima. ¿Qué pasa si no hay magnesio? Entonces esta enzima no va a ser activada, ¿vale? Y acá viene a tallar el NAF. El NAF es un reactivo que va a presentar iones sodio y iones flúor, donde los iones flúor van a tener una carga negativa y los iones sodio van a tener una carga positiva. ¿Ok? Entonces, si miramos con atención este gráfico, nos vamos a dar cuenta que el magnesio tiene una carga positiva. ¿Ok? Por lo tanto, el flúor va a tener afinidad por este magnesio de modo tal que lo capture, lo secuestre y lo haga precipitar. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el flúor va a capturar al magnesio y lo va a hacer precipitar. ¿Ok? Entonces, mi magnesio va a ser precipitado. Bien. Entonces, si no hay magnesio, la enolasa se podrá activar. ¿Qué No, en dice? todo caso no. Exacto, no se va a poder activar. Y si no hay enolasa, yo podré producir fosfonol piruvato. No, en todo caso, Miss, podría ser que en la discusión de mi informe podría colocar que el proceso de la glucólisis se ve interrumpida por dicho inhibidor. Claro, porque lo que va a pasar es que la enolasa, al no estar activada, porque el NAF ha secuestrado todo el magnesio, entonces no va a haber fosfonol piruvato. Y si no hay fosfonol piruvato, no va a haber piruvato. Y si no hay piruvato, tampoco va a haber fermentación alcohólica. Esa es la forma en la que funciona esta enzima. Ah, ok, está Perdón, el bien. inhibidor, ¿ok? Ujú. ¿Sí? ¿Se entendió? Mm, Sí, está ok. todo claro, Miss, gracias. ¿Alguna otra duda, chicas? Ok, si tienen alguna duda, igual pueden ir escribiéndome en el chat y seguimos analizando las dudas que tengan. Miss, disculpe, yo también tengo otra duda con respecto a los gráficos que se tienen que realizar para el informe. Si no recuerdo, son dos gráficos, pero exactamente no entendí muy bien qué variables se van a considerar o de qué forma la vamos a ordenar. No sé si podría explicar esa parte.
Bien, chicas, estoy por aquí. Si en caso, conforme van repasando sus apuntes, tal vez tienen más dudas y solamente lo dejan en el chat, ¿ok? Voy a seguir conectada acá. Igual pueden compartir con sus compañeros que estamos tocando este tema por si hay otra persona que esté interesada. Sé que ya se socializaron los links, ¿no? Pero bueno, nunca está de más. Voy a estar por aquí, ¿ok? Sí, Miss, no sé si escuchó lo que la consulta que le hice. Hola Maricielo, no entiendo bien tu pregunta. Gráficos que debemos hacer en los informes. Esta práctica no tiene informes, de hecho es la unión de tres prácticas, ¿no? Extracción de ADN, PCR y electroforesis. Entonces, una vez que culminemos esas tres experiencias, recién se les va a pedir la elaboración de su informe. Qué raro, Miss, porque justamente el día de mañana mi profesor dijo que tenemos que presentar un informe. No puedo escucharte, Maricielo. No sé si prendiste el audio, pero vi que se A ver, iluminó ahí tú. me hizo una consulta. En el caso de que dijo que son 3 semanas donde vamos a unir extracción de ADN, ahí, ¿cuáles serían las discusiones? Chicas, no son 3 semanas de extracción de ADN, solamente es una semana de extracción de ADN, luego de eso viene la PCR y finalmente la electroforesis. Y la discusión va a radicar en el hecho de si tu extracción de DNA fue buena, entonces probablemente vas a poder generar muchos amplicones durante tu reacción en cadena de polimerasa, la PCR que les van a explicar la siguiente semana, que no es más que realizar muchas copias de un gen de interés. Posteriormente vamos a realizar la electroforesis. ¿Para qué me sirve la electroforesis? Básicamente es colocar un gel, una gelatina, que tiene unos huequitos, unos pocillos, donde vamos a colocar nuestra muestra, nuestro producto del PCR. Y vamos a hacer correr esta muestra a través del gel utilizando unos electrodos, utilizando cargas, valiéndonos justamente de que el DNA tiene una carga negativa. Entonces, este va a migrar hacia el polo positivo de nuestra corrida electroforética. Y de acuerdo a cómo se separe o forme bandas en esta gelatina, vamos a estimar si efectivamente está presente o no el gen que nos interese. ¿Ok? Ahorita esto puede quedar un poco difuso porque todavía no han visto ni PCR ni electroforesis. Entonces, sin embargo, se los estoy adelantando porque ahí está la pregunta. La discusión tiene que ir en función de eso, ¿no? Tiene que ir en función de si la extracción fue óptima, no fue óptima, cuál era el tamaño de tu amplicón, cuál fue el protocolo que seguiste para tu PCR, si modificaron algo, qué marcador molecular utilizaste, en fin, ese tipo de cosas, o sea, distribuidas obviamente entre los resultados y las discusiones, ¿no? Algunas de las que he mencionado van en los resultados nada más y otras sí dan cabida pues a que se discuta, ¿no? Eso, chicos, eso, chicas. No va a haber un informe de la práctica de ADN y de respiración celular. El informe es extracción de ADN, PCR y electroforesis.
estos 3 temas que corresponden al de la semana hoy, que creo que es semana 10, semana 11 y semana 12, van en un solo informe, porque todo es un solo flujo de trabajo. Yo no puedo hacer copias de un fragmento de DNA si primero no he extraído mi DNA. ¿Bien? Entonces, primero iniciamos con la extracción del ADN. La siguiente semana amplificamos una región del DNA que me interese. Para eso voy a utilizar unos primers. Y la subsiguiente semana todavía corremos mis amplicones, corremos sus amplicones en un gel de agar utilizando la técnica de electroforesis. No sé si ahí quedó claro, chicas. Sí, Miss. Creo que mi compañera se refería a lo de respiración celular, de que en esta semana hay un informe de respiración celular. Ok. ¿Te refieres a las discusiones de respiración celular? No, sí, mis discusiones sí eran, lo que le pregunté sí eran de ADN, pero mi compañera creo que se refiere a respiración celular. Ok. Maricielo. Sí, creo que se refiere a los cuadros de respiración celular que hemos hecho. Ok. Ok. Bien, en el caso de respiración celular, lo que les podría sugerir es que, voy a ver si puedo compartir, a ver, sí. Ya. El profesor mencionó que se deben elaborar 2 gráficos en Excel sobre los resultados. Allá, ¿con qué profesor estás llevando tu, tu componente práctico, Maricielo? A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Profesor Semillón. Ah, el profesor Denis. Ok. Bien, entonces, muy probablemente el profesor se refiere a lo siguiente. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos acá la concentración del NAF. Hay 2 experimentos, ¿verdad? Uno de ellos es el de inhibición y el segundo de ellos es eficiencia del sustrato. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos todos? Entonces, tengo que el NAF he utilizado primero una concentración de 0.01, una concentración de 0.05 y una concentración de 0.1. Además de sus blancos, ¿verdad? Tienen acá su agua destilada que tiene 0. Y háganme acordar qué más. Bueno, igual esto es algo demostrativo, ¿no? Vamos a suponer que estas son nuestras concentraciones de NAF, ¿ok? Y luego han obtenido acá una resta entre la medida final menos la medida inicial, ¿verdad? Lo mismo acá. En la eficiencia del sustrato, ¿qué tenemos? Tenemos que hemos utilizado el sustrato almidón, fructosa, sacarosa, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Hay uno más, creo, ¿ok? Y acá tenemos nuevamente la resta, ¿no? Estos nombres, ojo, chicas, no les estoy diciendo que lo hagan igual, eso ya lo van editando ustedes. Imaginemos que acá obtuve de diferencia, no sé, 10. Acá obtuve diferencia, tendré más o menor producción de CO2 si la concentración es mayor. Menos producción. Muy bien, entonces coloquémosle 5 y imaginemos que acá fue 1, ¿vale? Y que acá, si no hay nada de NAF, solamente hay agua destilada, tampoco hay glucosa, fue 0. ¿Ok? Vamos a decir que este de acá es mi agua destilada de repente. H2O destilado. ¿Ok? Ahora, acá, ¿qué tenemos? Que de repente por el almidón produjo, no sé, 3 milímetros
la fructosa produjo 20 milímetros y la sacarosa de repente 10 milímetros, ¿ok? Son solamente valores tentativos. Entonces, ¿qué hacemos? Selecciono mis datos y ahora le doy insertar gráficos. ¿Ok? En este caso puedo optar por unos gráficos de dispersión, ¿ok? O incluso pueden ir de repente por un gráfico de barras. Eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Y si se dan cuenta, van a tener la resta media final que está en el eje de las Y, ¿ok? Y en el eje de las X tienen la concentración del NAF, ¿verdad? Y del agua destilada. Lo mismo aquí, ¿no? Seleccionamos esto y si de repente no les gustó hacerlo con barritas, pues entonces pueden utilizar puntos, ¿vale? Entonces acá tenemos, por ejemplo, puntos, ¿ok? Tengo que, este de acá lo vamos a volver a hacer porque hay algo que no me está gustando de esto. Insertar, vamos a colocar acá gráficos, puntos, y en este caso me está mostrando en el eje de las X estos valores, lo cual no es lo que quiero, entonces vamos a modificarlo. Yo lo que quiero es que acá vaya a seleccionar datos. Entonces yo lo que quiero es que acá vaya pues el almidón. Vamos a ver. No, esto no es cambiar de columna. Aceptar. ¿Y por qué me están saliendo acá estos valores? ¿De dónde me salen 0.05? Vamos a ver. Insertar. Si lo hago acá. Ya bueno, en el de barras me está saliendo mejor. Creo que estos gráficos de punto me están calculando otras cosas. Creo que es este de acá el que quería. Este de acá. Entonces, en línea, ¿vale? Tenemos acá almidón, fructosa y sacarosa, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, acá pueden decir ustedes, mira, sacarosa produjo mayor cantidad de CO2. Como se observa en el gráfico, tiene un pico más alto. Y este de acá incluso, miren, también lo podemos hacer en una línea. Se dan cuenta que parece una línea, ¿verdad? Entonces puedo agarrar esto y me parece que tengo incluso estoy seguro ahorita, pero hay una forma de darle acá. Vamos acá a editar. Estilo, color, no, vamos a añadir. Podemos de repente colocar una línea de tendencia, ¿no? También podríamos colocar de repente, vamos a ver, acá pueden modificar, por ejemplo, títulos del eje. Pueden colocar los nombres, ¿no? ¿Qué nombre tiene cada uno de estos? Acá de repente le ponen concentración del NAF, ¿verdad? Concentración del NAF, ¿no? Y acá de repente le ponen, pues, producción de CO2, por decir algo. Chicas, no tienen que hacerlo idéntico a mí. Yo ahorita lo estoy haciendo, obviamente, muy grosso modo. No vayan a hacer un copiar y pegar porque esto tiene que ser, pues, obviamente, con sus datos y bien hecho, ¿no? Producción es simplemente demostrativo, ¿no? Producción CO2, por ejemplo. Entonces, ahí tienes un gráfico, ¿vale? Y sí, yo recuerdo que acá incluso puedes presentar la ecuación en el gráfico. Entonces, has linealizado tus puntos y tienes acá una pequeña ecuación, ¿no? Que básicamente te está indicando el valor de la pendiente, ¿no? O sea, obviamente no se ajusta al 100% a tu línea, porque vemos que los valores pues son, digamos, diferentes, pero tienes un estimado, una pendiente, ¿no? Entonces ahí haces unos pequeños análisis que te pueden servir para tu informe, ¿no? No sé si quedó claro esta parte. Disculpe, ¿logra escucharme? Sí. Ah, ya, ok. Entonces, muchas gracias más bien por la aclaración. Y con respecto a las discusiones, esos gráficos van en resultados y en discusiones va la interpretación de esos gráficos, ¿verdad? Exacto, exacto, es eso. Ujú.
Y tengo que hacer una discusión de cada uno de ellos, o por ejemplo, los que son más representativos. Por ejemplo, en el caso de cuando hay una mayor cantidad de concentración del fluoruro de sodio, entonces eh, hay una menor producción de CO2, ¿verdad? Entonces, se hace de cada uno las discusiones de cada tubo, por ejemplo, son 5 tubos en total, o solamente los más representativos. Mm, Todos son representativos. Recordemos que tienen 2 experimentos, nada más. Entonces, los 2 gráficos que vas a colocar tienen que ser discutidos. Uno de ellos es para evaluar la acción del inhibidor y la otra la eficiencia del sustrato. Entonces, no sé qué otros gráficos más vas a hacer, pero al menos los 2 que he mostrado te tienen que servir para la discusión porque ahí están tus resultados, ¿no? Van en la parte de resultados, pero los analizas en la discusión. ¿Mm? Ya, sí, sí está bien, Miss. Ok, gracias. Ok. Miss, una consulta. ¿Quién produciría más CO2, glucosa o sacarosa? Eso depende de tus datos. Eso depende de lo que tú hayas obtenido en tu laboratorio y lo que tú vayas a discutir. No hay una Mm, respuesta, digamos, correcta o incorrecta, porque pues hay otros factores que tienen que considerar, ¿no? De repente el tiempo, se equivocaron en pipetear, o de repente pues se escapó el CO2 por un costado, se les cayó el tubo, en fin, etcétera. Entonces, no es que haya una respuesta correcta o incorrecta, eso es lo bueno de las prácticas. Hay oportunidad de discusión siempre. Entonces, ya queda en ustedes pues analizar por qué sus allá. Pero por teoría, Miss, ¿cuál sería? ¿Cómo? Por teoría, el que produciría mayor sería la glucosa, ¿cierto? Que la sacarosa. Ah, yo diría que muy aproximado, ¿eh? Muy parecidos, porque recuerda que la sacarosa está conformada de glucosa y de fructosa, y la fructosa está un paso adelante en la vía de la glucólisis. Entonces, Mm, decir que puede variar alguno más que otro, no lo sé, eso puede variar en realidad. ¿No? Sí, Ok. Miss, con respecto a eso también, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, se suponía que, no me acuerdo qué sustrato tenía que producir mayor CO2, pero en nuestro caso sucedió lo contrario. Y entonces el profesor dijo que coloquemos los factores que pudieron haber ocasionado dicho resultado, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso puede ser que hemos mezclado los goteros para poder sustraer, por ejemplo, la glucosa y eso pudo haber alterado el resultado. Entonces, todos los factores sí o sí lo tenemos que considerar en discusión. Sí, claro, sobre todo en ese caso, ¿no? De repente le salió a la inversa, le salió que la concentración más alta de NAF producía mayor cantidad de CO2, lo cual no tiene sentido. Entonces, ahí tienen que discutir esta clase de cosas que acabas de mencionar. Ujú. Listo, Miss, muchas gracias. No, no te preocupes. ¿Hay algo más, chicas, que deseen que discutamos, conversemos? Ok, igual estoy por aquí, ¿vale? Miss, de todos modos, yo me voy retirando porque tengo clases presenciales ahorita. Muchas gracias por su ayuda. Hasta luego. No, no hay de qué, Maricelo, sigue, no hay problema. Que te vaya muy bien. Por mi parte, yo también me retiro, Miss. Gracias.